A menudo, la vida nos presenta momentos en los que nos encontramos en la antesala de algo transformador. Imagina que estás a punto de embarcarte en un viaje increíble, un viaje que no es solo tuyo, sino que fue planeado por Dios desde el principio de los tiempos. En lo profundo de tu corazón, sientes que hay un llamado, una misión, algo grandioso que Dios desea realizar a través de ti. Pero, como un artesano que moldea la arcilla antes de crear una obra maestra, Dios primero te prepara. Y esa preparación, a menudo, viene en forma de pruebas, desafíos que pueden parecer difíciles e incluso desafiantes, pero que tienen un propósito divino. Estas pruebas no son meras dificultades puestas en tu camino, son etapas cuidadosamente planeadas por Dios para refinar, para fortalecer tu fe y para asegurar que estés completamente listo para el propósito extraordinario que Él ha preparado para tu vida. Tal vez ya hayas sentido esto, ese momento en el que todo parece estar en tu contra, cuando la espera se vuelve insoportable o cuando se te desafía a dar un paso de fe que parece imposible. No es fácil, y a veces puedes incluso preguntarte, ¿por qué yo? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Pero aquí está la verdad, Dios no te prueba para verte fracasar, al contrario, te prueba porque sabe que puedes vencer cada una de estas pruebas. Es como una llave que abre la puerta a tu destino, un destino que fue diseñado por Dios con amor e intención. Estas pruebas no se tratan solo de lo que puedes soportar, sino de lo que puedes llegar a ser. Dios te está moldeando, refinándose, preparándote para algo que solo tú puedes cumplir. Y en este video, exploraremos juntos las 7 pruebas que Dios coloca en el camino de aquellos que Él desea usar. Cada prueba es una muestra del amor y la confianza de Dios en ti, y al superarlas, estarás listo para vivir el propósito que Él ha planeado para tu vida. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas este video con quienes creas que necesitan escuchar este mensaje. Tu apoyo es fundamental para que más personas puedan recibir lo que Dios tiene para ellas. La primera forma en que Dios te prueba es a través de la prueba de la paciencia. La paciencia es una virtud que a menudo es subestimada, pero es una de las cualidades más poderosas que Dios desea cultivar en ti. Cuando piensas en la paciencia, tal vez lo primero que te viene a la mente sea la espera, ese periodo de tiempo en el que te encuentras entre la promesa de Dios y el cumplimiento de esa promesa. Pero la paciencia va mucho más allá de simplemente esperar, se trata de cómo esperas, de lo que haces mientras esperas y de quién te conviertes en ese proceso de espera. Reflexionemos sobre la vida de Abraham, uno de los mayores ejemplos de fe y paciencia en la Biblia. Dios prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación, que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo. Sin embargo, esa promesa no se cumplió de inmediato. Por el contrario, Abraham tuvo que esperar muchos años, durante los cuales enfrentó dudas, desafíos e incluso tomó decisiones que casi pusieron en riesgo el plan de Dios. En el Antiguo Testamento, en Génesis, capítulo 15, versículo 5, vemos a Dios dando su promesa a Abraham, llevándolo afuera y diciéndole, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Y agregó, así será tu descendencia. Pero la realidad era que Abraham y Sara, su esposa, eran de avanzada edad y no tenían hijos. Imagino a Abraham mirando al cielo, viendo esas estrellas incontables y tratando de entender cómo Dios cumpliría tal promesa. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en su lugar? La promesa parecía imposible, y aún así, Abraham continuó esperando, creyendo, confiando. La prueba de la paciencia no se trata solo de esperar el momento adecuado, sino de mantener la fe y la esperanza incluso cuando todo a tu alrededor sugiere que la promesa no se cumplirá. Tal vez, como Abraham, estás esperando algo en tu vida, un trabajo,
una curación, la restauración de una relación o la realización de un sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Y mientras esperas, puede parecer que nada está sucediendo, que Dios está en silencio, o incluso que se ha olvidado de ti, pero recuerda, el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Él está trabajando entre bastidores, preparando todo para el momento adecuado. Veamos también el ejemplo de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años en prisión antes de ver el cumplimiento del sueño que Dios le dio. José podría haberse desesperado, perder la esperanza, o incluso haberse rebelado contra Dios, pero en lugar de eso, permaneció fiel, trabajando con integridad, incluso en situaciones difíciles. En el Antiguo Testamento, en Génesis, capítulo 39, versículo 2, está escrito: el Señor estaba con José, y él prosperó mientras vivía en la casa de su amo egipcio. La presencia de Dios en la vida de José durante su espera fue fundamental. Dios estaba con él incluso en los momentos más oscuros, y en el momento adecuado, la promesa se cumplió. José fue elevado a una posición de poder y autoridad en Egipto, y Dios usó su vida para salvar a muchas personas, incluida su propia familia. Ahora, reflexiona sobre tu propia vida. ¿Cuáles son las promesas que estás esperando que se cumplan? ¿En qué áreas sientes que Dios te está pidiendo paciencia? Recuerda que la paciencia no es pasiva, no se trata de quedarse quieto, sino de seguir viviendo con fe, sirviendo a Dios con integridad y permaneciendo confiado en que Él está en control. Se trata de aprender a confiar en los tiempos de Dios, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas en el momento adecuado. Ni antes ni después, sino exactamente cuando debe ser. Y mientras esperas, Dios no solo trabaja en las circunstancias que te rodean, sino que también trabaja dentro de ti. Él está moldeando tu corazón, fortaleciendo tu espíritu y preparándote para la bendición que está por venir. Por lo tanto, no te desanimes si la promesa de Dios aún no se ha cumplido en tu vida. No permitas que la espera te robe la paz o la alegría. En lugar de eso, ve el tiempo de espera como un tiempo de preparación. Dios te está refinando, y cuando llegue el momento adecuado, estarás listo para recibir todo lo que Él ha preparado para ti. La segunda forma en que Dios te prueba es a través de la prueba de la fe. La prueba de la fe es una de las pruebas más desafiantes que enfrentarás en tu camino espiritual. La fe es la base de tu relación con Dios, y a través de ella aprendes a confiar en Él incluso cuando las circunstancias son difíciles. Esta prueba no es solo una prueba de lo que crees, sino una revelación de hasta dónde estás dispuesto a llegar para confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido. Considera la vida de Job, uno de los mayores ejemplos de fe en la Biblia. En el Antiguo Testamento, en Job, capítulo 1, versículo 8, Dios describe a Job como un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era bendecido, pero en un corto espacio de tiempo, lo perdió todo: hijos, riquezas y salud. Imagina estar en el lugar de Job. Siempre hiciste lo correcto, siempre fuiste fiel a Dios, pero de repente, todo sale mal. ¿Cómo reaccionarías? La fe de Job fue puesta a prueba al extremo. Sus amigos lo acusaron de pecado y su esposa lo animó a rendirse. Sin embargo, Job declaró: aunque él me mate, en él confiaré. La fe de Job no dependía de las circunstancias, confiaba en Dios incluso sin entender el motivo de su sufrimiento. La prueba de la fe a menudo implica situaciones en las que no tienes todas las respuestas y el camino por delante parece incierto. Dios quiere saber si confías en Él no solo cuando todo va bien, sino también en las tormentas de la vida. Cuando enfrentas pérdida, dolor o incertidumbre, tu fe se convierte en tu mayor tesoro, el ancla que te mantiene firme.
Otro ejemplo poderoso es la historia de Abraham. En Génesis, capítulo 22, versículo 2, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Abraham, sin cuestionar, obedece. Imagina la lucha interna que debió haber enfrentado cuando llegó al lugar del sacrificio. Abraham levantó el cuchillo, pero antes de que pudiera actuar, el ángel del Señor lo interrumpió diciendo: no pongas tu mano sobre el muchacho, ahora sé que temes a Dios. La prueba de la fe de Abraham reveló su profunda confianza en Dios. Estaba dispuesto a sacrificar lo que más amaba, creyendo que Dios cumpliría su promesa de alguna manera. Ahora piensa en tu propia vida. Tal vez estés enfrentando una situación donde Dios te está pidiendo que confíes en Él de manera radical, incluso cuando todo parece desmoronarse. La prueba de la fe es una oportunidad para demostrar que tu confianza en Dios no depende de las circunstancias, sino de quién es Él. Dios es fiel, bueno y nunca te abandonará. En el Nuevo Testamento, en Hebreos, capítulo 11, versículo 6, está escrito: sin fe, es imposible agradar a Dios. La fe no es solo una creencia pasiva, sino una acción continua de confiar en Dios en todas las áreas de la vida. Cuando permaneces firme en la fe, incluso cuando no ves el camino por delante, te estás posicionando para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. Si estás enfrentando una prueba de fe ahora, mantente firme. Recuerda las promesas de Dios, su fidelidad en el pasado y confía en que Él está obrando incluso cuando no puedes verlo. La tercera forma en que Dios te prueba es a través de la prueba de la obediencia. La prueba de la obediencia es una de las pruebas más profundas y reveladoras que enfrentarás en tu caminar con Dios. Obedecer significa someterse a la voluntad de Dios, incluso cuando lo que Él pide parece difícil o desafiante. La obediencia a Dios es un reflejo de nuestra confianza en Él, y esta prueba revela hasta dónde estamos dispuestos a llegar para seguir sus caminos. Una historia impactante de obediencia en la Biblia es la de Saúl, el primer rey de Israel, y el profeta Samuel. En el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, capítulo 15, Saúl recibe una orden clara de Dios: destruir completamente a los amalecitas, incluyendo todos sus bienes y ganado. Sin embargo, Saúl decide perdonar al rey Agag y lo mejor de los rebaños, justificando su desobediencia con la intención de ofrecer sacrificios a Dios. Cuando Samuel confronta a Saúl, declara una verdad poderosa: se complace tanto el Señor en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su palabra. La obediencia es mejor que el sacrificio. Esta historia nos enseña que la obediencia a Dios no puede ser reemplazada por buenas intenciones o acciones aparentemente religiosas. Dios no está interesado en sacrificios que provienen de la desobediencia. Él desea un corazón completamente entregado a Él, dispuesto a seguir sus instrucciones sin cuestionarlas. La desobediencia de Saúl le costó el reino, demostrando que la obediencia parcial es en realidad desobediencia completa a los ojos de Dios. Otro ejemplo poderoso de obediencia se encuentra en la historia de Ananías, en el Nuevo Testamento, en Hechos, capítulo 9, Dios le habla a Ananías en una visión, instruyéndole a ir a la casa de Judas en la calle derecha para encontrar a Saulo de Tarso, un hombre conocido por perseguir a los cristianos, y orar por él para que recupere la vista. Ananías sabía de la reputación de Saulo y, comprensiblemente, dudó, cuestionando a Dios, temiendo por su vida. Pero Dios respondió: ve, este hombre es mi instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles y sus reyes, y ante el pueblo de Israel. Ananías, a pesar de sus miedos y dudas, eligió obedecer. Fue al encuentro de Saulo, oró por él, y Saulo, que más tarde se convertiría en Pablo, el gran apóstol, recuperó la vista y fue lleno del Espíritu Santo.
La obediencia de Ananías, incluso frente al peligro, tuvo un impacto profundo y duradero en la historia del cristianismo. Su disposición a seguir la dirección de Dios, aun cuando parecía arriesgado, resultó en la transformación de uno de los mayores enemigos de la fe en uno de sus mayores defensores. La prueba de la obediencia a menudo te desafía a actuar con fe, confiando en que Dios sabe lo que es mejor, incluso cuando no entiendes completamente el porqué. La obediencia a Dios puede significar dar un paso en una dirección que parece incómoda o incierta, dejar algo que valoras, o decir sí a un llamado que parece más grande que tú. Sin embargo, es a través de esa obediencia que ves el poder de Dios en acción y experimentas el cumplimiento de sus planes. Considera también la historia de Pedro y los discípulos en Lucas, capítulo 5, versículos 4 a 6. Después de una noche entera sin pescar nada, Jesús le dice a Pedro: «Ve a donde las aguas son más profundas y echen las redes para pescar». Pedro, aunque dudaba, decidió obedecer. El resultado fue una pesca milagrosa, demostrando que cuando sigues las instrucciones de Dios, a menudo te encuentras en el lugar de mayor bendición. Finalmente, recuerda que la prueba de la obediencia no solo es para tu beneficio, también es para la gloria de Dios. Cuando eres obediente, muestras al mundo que eres un hijo de Dios y que confías en su plan. Cada paso de fe y cada acto de obediencia reflejan su luz y su amor a quienes te rodean. Otro ejemplo notable de integridad es el de José en Génesis, capítulo 39. José, que había sido vendido como esclavo por sus hermanos, fue llevado a Egipto y terminó sirviendo en la casa de Potifar, un oficial del faraón. José era joven, bien parecido y competente, y pronto ganó la confianza de Potifar, quien lo puso a cargo de toda su casa. Sin embargo, la esposa de Potifar se sintió atraída por José y trató de seducirlo repetidamente. José, siendo un hombre íntegro, rechazó sus avances, diciendo: «¿Cómo podría yo hacer tan gran maldad y pecar contra Dios?». Incluso cuando nadie más estaba cerca, José mantuvo su integridad, sabía que pecar contra Dios era inaceptable, independientemente de las circunstancias. Cuando, finalmente, la esposa de Potifar lo acusó falsamente de intento de violación, José fue encarcelado injustamente. A pesar de esto, no permitió que esta injusticia lo corrompiera, su excelencia y Dios lo elevaron a una posición de liderazgo. Eventualmente, José fue promovido a gobernador de Egipto y a través de su integridad, salvó muchas vidas durante un periodo de hambruna severa. Estas historias nos muestran que la prueba de la integridad puede ocurrir en momentos de tentación, presión o incluso injusticia. Dios está interesado en cómo reaccionas cuando nadie más está observando. La integridad es el fundamento sobre el cual Dios construye el carácter de una persona. Si estás enfrentando la prueba de la integridad hoy, recuerda que tus acciones, incluso las más privadas, son vistas por Dios. La integridad no se trata solo de evitar el mal, sino también de hacer el bien consistentemente. Dios honra a aquellos que permanecen fieles, y en el momento correcto, Él te exaltará, tal como lo hizo con Daniel y José. La quinta forma en que Dios te prueba es a través de la prueba de la humildad. La prueba de la humildad es una de las pruebas más profundas y transformadoras que puedes enfrentar en tu caminar con Dios. La humildad no es solo una virtud, sino una disposición del corazón que reconoce la soberanía de Dios en todas las cosas y nuestra completa dependencia de Él. Ser humilde es comprender que independientemente de nuestros logros, talentos o posiciones, todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. La prueba de la humildad a menudo implica situaciones en las que somos desafiados a dejar el orgullo de lado y someternos a la voluntad de Dios, reconociendo que Él es quien dirige nuestras vidas. Un ejemplo poderoso de humildad en la Biblia es la historia de Moisés.
En el Antiguo Testamento, en Números, capítulo 12, versículo 3, está escrito que Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro en la tierra. Sin embargo, esta humildad fue forjada a través de muchos años de desafíos y pruebas. Moisés, que creció como príncipe en Egipto, un hombre poderoso en palabras y acciones, fue llamado por Dios para liderar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud. Sin embargo, antes de que Moisés asumiera ese papel de liderazgo, pasó 40 años en el desierto como pastor de ovejas, una posición muy inferior a la que ocupaba en el palacio. Esos años en el desierto fueron esenciales para moldear el carácter de Moisés, enseñándole humildad y dependencia de Dios. Cuando Dios finalmente lo llamó a liberar al pueblo de Israel, Moisés dudó, sintiéndose inadecuado e incapaz. Sabía que por sí solo, no tenía poder para cumplir esa tarea. Esa percepción de su propia debilidad lo llevó a confiar completamente en Dios, y fue esa humildad la que permitió a Moisés ser un líder tan eficaz, pues siempre estaba consciente de que era Dios y no él quien guiaba al pueblo. Otro ejemplo se encuentra en la vida de David. Antes de convertirse en rey, aunque David fue ungido como rey por Samuel, pasó años huyendo del actual rey Saúl, que quería matarlo. Durante ese tiempo, David tuvo varias oportunidades para matar a Saúl y tomar el trono por la fuerza, pero eligió esperar el tiempo de Dios. En una de esas ocasiones, David dijo, «El Señor me libre de levantar la mano contra su ungido». David prefirió humillarse y esperar la acción de Dios en lugar de actuar con presunción y tomar el trono prematuramente. Esa humildad de David fue recompensada cuando, en el momento correcto, Dios lo elevó al trono de Israel. David comprendía que la verdadera grandeza no residía en alcanzar poder mediante la fuerza, sino en someterse al plan de Dios, confiando en que Él exalta a los humildes en el debido tiempo. Esto nos enseña que la humildad no es una debilidad, sino una fortaleza, pues nos alinea con la voluntad de Dios y nos prepara para los planes que Él tiene para nosotros. El propio Jesucristo es el ejemplo supremo de humildad en el Nuevo Testamento. En Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, está escrito que aunque era Dios, Jesús no consideró que el ser igual a Dios era algo a lo que debía aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, que tenía toda la gloria y el poder, eligió descender a la condición humana y vivir una vida de humildad y servicio, culminando en su muerte en la cruz. Su humildad es un modelo para todos nosotros, mostrando que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en servir a los demás y someterse a la voluntad del Padre. La prueba de la humildad en tu vida puede manifestarse de varias maneras. Puede ser una situación en la que se te llama a servir en una capacidad que parece inferior, o un momento en el que necesitas reconocer que no puedes hacer algo solo y debes pedir ayuda. También puede ser un periodo en el que Dios permite que pases por dificultades o humillaciones para recordarte tu dependencia de Él. Si estás enfrentando la prueba de la humildad ahora, recuerda que Dios exalta a los humildes. Cuando te humillas ante Dios, Él promete levantarte. Es a través de la humildad que te vuelves verdaderamente grande a los ojos de Dios. La sexta forma en que Dios te prueba es a través de la prueba de la perseverancia. La prueba de la perseverancia es una de las pruebas más exigentes y, al mismo tiempo, una de las más gratificantes en nuestro camino espiritual. La perseverancia es la capacidad de continuar firme, de seguir adelante incluso cuando los obstáculos parecen insuperables, cuando las fuerzas parecen agotarse y cuando el camino se vuelve largo y arduo. En la prueba de la perseverancia,
Dios no solo está fortaleciendo tu fe, sino también moldeando tu carácter y preparándote para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Un ejemplo poderoso de perseverancia en la Biblia es la historia de Noé. Dios instruyó a Noé a construir un arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio que estaba por venir. Lo interesante es que hasta entonces, nunca había llovido sobre la tierra. Noé fue llamado a construir una embarcación gigantesca en una época y lugar donde la idea de un diluvio parecía absurda. Además, la construcción del arca llevó muchos años, durante los cuales Noé y su familia enfrentaron burla, escarnio e incredulidad por parte de aquellos a su alrededor. Aún así, Noé perseveró, continuó trabajando en el arca, obedeciendo cada detalle de las instrucciones de Dios, confiando en la palabra divina, incluso cuando no había ninguna señal de que el diluvio realmente vendría. Su perseverancia no fue en vano. Cuando el diluvio llegó, el arca estaba lista, y Noé, su familia y los animales fueron salvados. La perseverancia de Noé no solo preservó su vida, sino que también cumplió el plan de Dios para la humanidad. Otro ejemplo notable de perseverancia es la vida del apóstol Pablo. Después de su conversión, Pablo enfrentó innumerables desafíos, persecuciones, prisiones, naufragios e incluso apedreamiento. En sus cartas, Pablo habla frecuentemente sobre la importancia de perseverar, de correr la carrera de la fe hasta el final. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». La perseverancia de Pablo fue alimentada por su convicción en el llamado de Dios y en la promesa de una recompensa eterna. Sabía que el sufrimiento presente no se comparaba con la gloria que sería revelada. Pablo nos enseña que perseverar no significa solo resistir, sino avanzar con propósito. Es continuar haciendo lo que es correcto, incluso cuando los resultados no son inmediatos, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. La perseverancia es lo que nos mantiene en el camino de Dios, confiando en que Él está en control, incluso cuando no entendemos el porqué de las dificultades. La prueba de la perseverancia es algo que todos enfrentamos en algún momento. Puede ser una situación en la que estás orando por algo durante mucho tiempo sin ver respuesta, puede ser una lucha continua contra un pecado, una enfermedad o una situación difícil en la vida. Dios permite estas pruebas no para desanimarnos, sino para fortalecer nuestra fe, enseñarnos a confiar en Él y prepararnos para algo mayor. Nos invita a perseverar, sabiendo que al hacerlo estamos siendo transformados y madurados. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4, está escrito: «Porque ustedes saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a cabo la obra completa para que sean maduros y cabales, sin que les falte nada». Este pasaje nos recuerda que la perseverancia no es solo una virtud, sino un proceso de crecimiento espiritual. Es a través de la perseverancia que nos volvemos más fuertes, más sabios y más semejantes a Cristo. Si estás enfrentando la prueba de la perseverancia, sabe que Dios está contigo. Él ve tus luchas, tus lágrimas, y Él honra tu fidelidad. Continúa firme, continúa orando, continúa creyendo. La perseverancia no es en vano. En el momento adecuado, Dios traerá el cumplimiento de sus promesas y verás que cada momento de perseverancia valió la pena. No te rindas. La perseverancia es la clave para experimentar las grandes bendiciones y el propósito que Dios tiene para tu vida. La séptima y última forma en que Dios te prueba, que comentaremos aquí en este video, es a través de la prueba del propósito. La prueba del propósito es uno de los momentos más cruciales en tu caminar con Dios.
Esta prueba implica el descubrimiento, la aceptación y el cumplimiento del propósito específico que Dios ha preparado para tu vida. Todos fuimos creados con un propósito divino, un llamado único que se alinea con los planes de Dios para el mundo. Sin embargo, identificar y vivir ese propósito puede ser un desafío, ya que a menudo requiere sacrificio, confianza y una comprensión profunda de la voluntad de Dios. Un ejemplo bíblico claro de esta prueba se encuentra en la vida de Esther, una joven judía que se convirtió en reina de Persia en un momento crítico para su pueblo. En el Antiguo Testamento, en Esther, capítulo 4, versículo 14, su primo Mardoqueo le envía un mensaje poderoso: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther estaba en una posición de privilegio, pero el plan de exterminio de los judíos orquestado por el perverso Amán la puso en una situación peligrosa. Ella podría haber elegido quedarse en silencio y proteger su propia vida, pero en cambio abrazó su propósito. Esther pidió que el pueblo ayunara y orara por ella, y luego se presentó ante el rey, arriesgando su vida para interceder por su pueblo. La prueba del propósito de Esther requirió coraje, sacrificio y una confianza total en Dios. Ella entendió que su posición como reina no era solo un privilegio, sino una responsabilidad divina. Al aceptar este propósito, Esther salvó a su pueblo y cumplió el plan de Dios para su vida. Esta historia nos enseña que el propósito que Dios tiene para nosotros puede requerir que dejemos de lado nuestros miedos y comodidades para marcar la diferencia en el mundo. A veces, el llamado de Dios nos coloca en situaciones desafiantes, pero es en esos momentos cuando nuestro propósito se vuelve claro y nuestra vida adquiere un nuevo sentido. Otro ejemplo poderoso de alguien que enfrentó la prueba del propósito es José, hijo de Jacob. Desde joven, José tuvo sueños que indicaban que sería elevado a una posición de autoridad, pero su camino hacia ese punto estuvo lleno de desafíos. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente por la esposa de Potifar y encarcelado. Sin embargo, José nunca perdió de vista el propósito que Dios tenía para su vida. Permaneció fiel, confiando en que Dios estaba en control, incluso cuando las circunstancias eran adversas. Eventualmente, José fue elevado a gobernador de Egipto, la segunda mayor autoridad del país, donde interpretó los sueños del faraón e implementó un plan para salvar a Egipto y a las naciones vecinas de una hambruna severa. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, después de reconciliarse con sus hermanos, José declaró: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente». José reconoció que todo el sufrimiento y las pruebas que enfrentó formaban parte del plan de Dios para cumplir el propósito de salvar muchas vidas. La prueba del propósito puede manifestarse de diversas maneras en tu vida. Puede implicar un cambio de carrera, una decisión difícil, o incluso un llamado para servir en un área que nunca imaginaste. Muchas veces, el propósito de Dios nos lleva a lugares inesperados y exige de nosotros una confianza total en su plan. Puede que enfrentes críticas, oposición o momentos de duda, pero es esencial recordar que Dios nunca te llama a algo sin darte la gracia y la fuerza para cumplir ese propósito. Si estás enfrentando la prueba del propósito ahora, sabe que Dios tiene un plan específico y especial para tu vida. Él conoce cada detalle de tu camino y te está moldeando para cumplir algo grandioso. La clave es confiar en Él, incluso cuando el camino es incierto. Esté dispuesto a decir sí al llamado de Dios, incluso si eso significa salir de tu zona de confort. Recuerda que el propósito de Dios para tu vida siempre es mayor de lo que puedes imaginar, y al aceptarlo, encontrarás realización, paz y la verdadera razón por la que fuiste creado. La prueba del propósito es, en realidad,
un viaje de descubrimiento y realización donde Dios revela el verdadero significado de tu existencia. A medida que llegamos al final de este video, es importante recordar que las pruebas que discutimos son como etapas de un proceso de refinamiento. Cada una de ellas revela un poco más de quién eres realmente y de quién Dios te está llamando a ser. No solo prueban tu fuerza y determinación, sino que también te acercan a Dios, mostrándote que es a través de estas pruebas que encuentras el verdadero significado de tu fe y propósito. Recuerda que en cada prueba, Dios está contigo. Él es tu refugio y fortaleza. A medida que enfrentas cada una de estas pruebas, confía en que Dios está trabajando en ti y a través de ti para cumplir sus promesas. Así que ya sea que estés en la prueba de la humildad, la perseverancia o el propósito, nunca pierdas de vista que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. ¿Cómo has visto a Dios guiarte en tu camino? Comparte tu testimonio en los comentarios, nos encantaría saber de ti. Si encontraste valor en este mensaje, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con otros que puedan necesitar este recordatorio de la guía divina. La prueba puede ser dura, pero la recompensa es eterna. Confía en que Dios está contigo en cada paso del camino. Hasta el próximo video.